Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Vamos camino a San Bernardo y vamos a estar con uno de los hermanos Alonso. Uno de los hermanos Alonso. Los creadores de la máquina de tatuar, hermanos Hermano Alonso. Alonso. Así que ahí vamos, chiquillos. Arte, dibujo y tatuaje en un solo canal. Aquí en Jaguar Dibu Art. Ya estamos llegando, amigos míos. Estamos en el destino. Donde O sea, ya llegamos. Eso, ya llegamos. Al destino donde ustedes se enterarán de todo cómo partió en los inicios. Bueno, cabras, aquí estamos con mi amigo Mr. Spalding aquí. Y como les dijimos, aquí estamos con nuestro amigo Patricio Alonso de Hermanos Alonso. Sí, tenemos un gran invitado. Por favor. Hola chicos, acá es Pato Alonso de los hermanos Alonso, HA. Se viene con todo este Está bien. capítulo. Se viene con todo Ahí un vamos. gran invitado. Un gran Vale invitado. chicos, que lo disfruten. Vale chicos. Mira, todo esto comenzó como te explicaba en el asunto de la barra. Y yo recién vi, observé, tatuaje, y como que te quedé loco. Ya los cabros ya existían con sus máquinas, con sus letras ICDC, Ya. OSI, un león, ¿cachai? Una U, ya tenían tatuajes. Y esa experiencia que tuviste cuando estabas ahí en un partido de la U, que veías que se quedaba gente arriba, que Ahí vi, lo observé que tatuando ahí en pleno partido. Sí, en pleno partido, Buena. cuenta en 90 minutos. Empezó, no sé si lo habrá terminado, pero Claro. lo vi. Entonces quedé alucinado que vi un portamina, Y de ahí, era todo un motorcito. claro, pues, y ahí te llamó la atención el tema del tatuaje. Claro, Mucha gente lo más probable no sabe o cree que tú partiste solamente con temas de máquinas, ¿no? Los No, principios hay fueron harto como tatuaje. tatuador. tatuaje Bueno. nos costó también ubicar máquinas, revistas de Ya. tatuaje en ese tiempo, en el 86, 89 no existían. Nada, pues se traían las que eran. Están todas en inglés más encima, Exacto. entonces Sí, vos pues. teníais que más o menos descifrar lo que Al dice. final lo que ahí el decía. diseño más que lo que salía escrito. Claro, Buena. pero como te digo, todo comenzó en el estadio y ahí llegó el bichito de los tatuajes. Ya. Y en ese viño, miren, te estoy hablando que yo en el 87 salí de la industrial, Ya. ¿cachai? Salí como técnico en máquinas de herramientas, o sea, por lo tanto yo conozco lo que es torno, fresa, Ya. metales, ¿cachai? Bronce, todos los metales que más o menos se puedan Tenía tu trabajar, base ¿cachai? como Sí. para poder empezar a crear. Empezar. Y mi hermano salió 2 años después como soldador, Buena. construcciones metálicas, entonces ahí después hubo una fusión bien Sí. bien eso, buena. simpática ahí con Vale. Javier. Y en ese momento tú solamente estabas ahí metiéndote en el tema del tatuaje. Claro. Ya. Y llegó un momento donde llegó al oído, hoy están vendiendo una máquina de tatuar, 15 lucas. 15 lucas, en ese tiempo Sí. 15 lucas, Sí, pues. ahora son como una gamba, Sí, pues. Sí, más o menos. más o menos. ¿Cachai? Entonces llegó al oído una máquina de tatuar, listo. Hicimos unas lucas, los que trabajamos pusimos 100 pesos, otros 50, y así se hicieron las lucas, po, Sí, po. ¿cachai? Buena. 50 lucas eran, Sí, o sea, po. 50 pesos eran su Sí, buena era plata, plata, po. po. Era plata. Sí, sí, sí. Y la hicimos, po, ah. Qué buena. Se fueron al emisario, fueron a buscar la máquina, po. Ya. Y en esos tiempos estaban las micro amarillas. Ya. Y había una micro que se metía por el 40, a las 6:58, pasaba por Estación Central, era la última, a las 1:30, hermano, de la noche, lo buscaron en el GAN, y la última, se bajaron todos curados, la máquina se había caído como 3 veces en el camino, hermano. Cuando la íbamos cachando era un portamía, un poli, en ese tiempo Ya. existía una marca poli que era Sí, 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 sí. con cambiaban las punteras y Sí. todo la bola. Sí, sí, yo me Era acuerdo. un poli con una lata doblada como en 90, un motor como este, Sí, pues, un motor de autito que enguinchado al máximo, con los cables y un botón
Y un botón. ¿Esa era la máquina? Esa era la Sí, máquina. me pareció, y un botón en este punto era un botón que se ponía en un agujero y el otro se ponía, Sí, po. pero morían rapidito. Y esa era la máquina y venían con un cable, un interruptor de pera, Sí. ¿cachai? Porque no existían los pedales, No, po. No, po. cortáis la conexión aquí. Igual estaba inteligente la bola, po. Sí. Accesible aquí a cortarla al toque, así como bien. Claro. Sí, po. Y conectaba una de esas eliminador de pila que era un cuadradito que si tú le cambiabas los puntos sí empezaba de 2,5 y llegabas al 12. Ah, ya. Eran una hueá roja, así que iba ahí. Las máquinas funcionaban con 5 volts y con 12 funcionaban. Hermano. Y ahí entonces empezamos a conseguirnos revistas esas largas, así, una Sí, po. morada, Sí. con letras moradas, así que venían tribales, hartos tribales. Los primeros tribales venían de los Cadillac también, me acuerdo. De hecho, los de poderosos eso había Cadillac. harto diseño de los Sí, Cadillac, de que los era como Cadillac. cuando empecé también a hacer Sí. y weas raras y todo. Y era. De hecho, yo igual tengo este, ¿cachai? Que uno de esos está unido por dos lados. Fue el primer tatuaje que me hice, sí. ¿Tú mismo? No, me lo hizo mi hermano. Ah, ya. Mi hermano tatuaba. Y me lo hice ahí, ¿por qué? Porque yo usaba reloj. Ah, Y ya. trabajaba igual, pues. Entonces, Tenía una forma de cubrirlo. Entonces, cuando ya sanó, bacán, me ponía el reloj aquí. Ay, me wea. Sí, po. Porque antes igual era como En ese medio raro. sí, pues en esos tiempos no era bien visto. pues. Sí, 89, 90, cuando empezó 92. Delincuentes, unos verdaderos delincuentes. Hasta en la casa nos decían delincuentes, pues. Y después, ¿en qué momento te dio por dejar de tatuar y empezar a fabricar tus máquinas? Mira, después cuando llegó a nuestras manos, porque nos turnamos con la máquina, ¿cachai? Primero se la pasaba al Chino Toro, que hacía tribales, tatuó varias veces, después se la llevó al Juani otro fin de semana, también tatuó, ¿cachai? Y después nos tocó a nosotros, por Javier, Javier es que se estaba metiendo más en la del tatuaje, yo estaba como descubriendo cosas así de cómo funciona, buscando como más el émbolo. Ya estábamos recién descubriendo esa bola, po. Y llegó el momento donde mi hermano llegó a nuestras manos. Yo dije, oye, esta weá es, man. ¿Qué weá? 15 lucas por esto. Y yo ya conocía el bronce, Ya. ¿cachai? Entonces, en la parte del poli ya lo reemplacé por una varilla, un tubo de bronce con Ya. punteras que se recambiaban, ¿cachai? Buena. Inclusive esa es, pues, ¿cachai? Sí, po, la que como está la que ahí. tenemos ahí. Mira, te voy a mostrar. Mira, esa. Genial. Mira. Es que esta es con un motor de radio. Antes llegaban todos los motores de radio que se supone que la que te enredaba el cassette ya se había echado a perder, no era así. Pues. Lo que moría era, después te das cuenta de lo que muere es la polea, porque se dilata. Entonces ya pierde como la... Sí, pues, La denso, densidad. claro. Y eso es lo que hacía, pues, que se volvían a... Entonces los cabros traían la radio o sacaban los motores y te iban regalando los motores. Entonces bueno, llegó un momento, teníamos como 50 motores de diferentes. Este es un Toshiba más encima, a ver. No, un Mitsubishi, un Maguchi. Un Maguchi. ¿Cachai? Era un Maguchi. Y ahí está el stroke, Sí, pues. ¿cachai? Y ahí tú cambiabas ahí, solamente sacabas ahí esta parte y, Claro. la instalabas en el otro stroke, ¿cachai? Perfecto. Ese era el movimiento. Ya en ese tiempo no existía la circunferencia que ahora traían las varillas ahora. Entonces aquí es todo cambiable, tú se echaba a perder el motor, Sí, pues, cambiaba. lo que está dentro del motor y esto lo fabricaban ustedes. Sí, Ya, buenísimo. sí, cambiáis el motor nomás después, pues, Claro. sacáis, listo. Y ese es el émbolo, ¿cachai? Y ese es el stroke. No, Sí, está, mira. Sí. pero Entonces eso se cambiaba, ¿cachai? El que está más usado es el que está... el que más... sí. Ese es como de 5 años, un pedazo de aguja, hermano. Y lo bueno que esta máquina
tatuó, po, o sea, la Sí, tenían po. para tatuar, te la Sí. devolvieron ahora porque No la ya... devolvió porque Qué buena, Chico dejó de tatuar el chino, que era el segundo tatuador, como te digo, de la población. ya. Y cuando llegó ese punto, le cambiamos. Pues, ¿cachai? Yo le hice este lápiz de bronce, las punteras se cambian igual. ¿Cachai? Tenía unas paletas y unas de relleno. Soldábamos nosotros nuestras propias agujas también, agujas de coser. Igual que esta, pues esta también tatuó. Esta tenía esta va conectada con una aguja de una cuerda de guitarra. Esa es la más gruesa, tú la estiráis, como son de acero inoxidable, así caleta de aguja. Y esa es como más cortita, lo hacía ahí nomás, po. Inclusive la tenía. Y esta funciona con eso- dos pilas de Ya. esa, funciona bien acomodada. Lo que pasa es que esa, ¿Y se tatuaba con la cuerda? sí, con la cuerda. Pero inclusive se puede hasta después hacer funcionar, se funciona con uno como dos. Con dos, pero tengo la fuente, la lleváis a mínimo y funciona, te da ese movimiento. Lo que pasa es que la tenía conectada y vino un chico y le dijo, oye, esta funciona, va, y le dio todo el voltaje, para saltar así, no encontramos la aguja de estar enterrada por ahí. ¿Cachai? Pero ¿sabéis cómo la toman así? Esta es como chicana, esta es de, Sí. como de cárcel, de pena. ¿Cachai? Los chicanos la toman así, ¿cachai? Los chicanos hacen black and grey, harto black and grey. Qué buena. Yo siempre decía, ¿Cachai? bueno, ¿cómo tatuáis con cuerda de guitarra? Porque dicen con cuerda de guitarra y yo decía, Sí, pucha, por yo la gruesa. no alcancé a cachar. Y La ahora gruesa. aquí ya sé que es así, pues, bueno. Sí, por la Porque la weá es tan fina, claro, que queda tensa y. Qué cuático, weón. Qué bacán. la tomáis así Claro. como dentro. Sí, sí. Así. Entonces, tú partiste cuando ya empezaste con el tema de la máquina, fue rotativa. Rotativa. Y después pasaste a bobina. Sí. Después las revistas salían más bobinas, Sí, po. más máquinas de bobina, pero eran inmensas, weón. Sí, po, gigante. ¿no? Como te digo, eran Empezaste- todos yankees. Los yankees son terrible pedazo de mano, po, Sí, ¿eh? po. Entonces los buenos tienen que tener como una máquina para ellos, po. Sí, po, sí, po. Entonces acá el chileno es como, en esa parte es como medio copión, mano. Ya. Puta, el weón hace el mejor tatuaje con ese, yo quiero esa. Terminan con tendinitis, se hace un peso de máquina, pues hermano. Ah, ya, ¿Cachai? Nosotros siempre tratamos de buscar de que pesara menos de un cuarto. ya. Ese es como el peso específico que logramos encontrar después con el tiempo, cuando ya empezamos a lograr nuestra propia marca, nuestras propias medidas y todo. ¿Cuánto tiempo le llevó estar ya como posicionarse? Porque todos los que tatuamos y todos sabemos que si hablamos de máquinas de bobina, sabemos que hermano Alonso Don Alonso es son los top. íconos, Y claro. de hecho en Sudamérica Sí, pues, yo sí, por tengo ahí. tatuadores que han pasado por el estudio y todo, Ujú. y que los locos sí conocen las máquinas de hermano Alonso. Sí, Estamos pues. hablando que vienen de otros países. Sí, Argentina, en Colombia, conocen, sí, Sí, saben sí, que sí, es buena máquina. harto, sí. se nos abrió harto el mercado después. Sí. Va a ser lo mismo que chicos que venían a visitar Chile, se llevan su maquinita. Nosotros empezamos con la tienda Multicolor, que el Cano Ya, en ese punto, puta, nos ayudó bastante. ya. Aparte que le ayudamos también a su parte del negocio, pues, Sí. a traer más clientes y todo. Toda es una cadena en el fondo. Pero Sí. es como que nos dio la primera oportunidad de poner nuestras máquinas en su... Ahí en el mercado. Igual Eso. es una buena colaboración, porque si bien no todos tenían a lo mejor las lucas para pagar una máquina, y sobre todo si era una máquina de calidad. Yo me acuerdo, yo empecé a tatuar y bueno, después de mucho tiempo pude comprarme Sí, mi máquina Sí. de hermano Alonso. Pues, bueno. ¿Cachai? De antes eran puras weas chinas que tú las pillabas y que la wea se Sí, era en calentaba, China, claro. se calentaban los O pies. uno se hacía su propia, como decís tú, pues, Sí. uno se hacía su propia máquina y claro. después ya juntando lucas uno podía comprarse Sí. una máquina ya hecha pues, Sí. para uno. Entonces así Calidad. empezamos todo, así, ¿cachai? Haciendo esta Claro. rotativa con tantos motores que nos trajeron, hicimos más de 60 máquinas. Ya. Las vendimos a 15 lucas como nos costó a nosotros una vez. Bueno. 15 lucas. Pero- Entonces, pero mejor, pues. Sí, pues cambiamos. Como te digo, todas estas punteras se cambian, pues, ¿cachai? Esta es la única puntera que me trajo. Bueno. ¿Cachai? La otra era plana. Y esa ¿cachai? como fabricaban hasta el hilo, todo Todo. ustedes. Todo. Mira. Sí, matricería igual. Qué bueno. Entonces después llegó el punto donde empezaron las bobinas. Ya. Como hacer más las Eso te iba a revistas salían preguntar más cómo seguidas. fue el... Más seguía la bobina, entonces, ya, listo, hagámosla. Yo había estudiado,
solamente por visión nomás, pues, ¿cachai? Ya. No por medidas locas, sino según las manos que veía cuando las tomaban los locos, cachaba las dimensiones. Ya. Inclusive cuando empezamos con mi hermano, yo le hice su primeros chasis. Lo que pasa es que, mira, cuando empezamos, legal, empezó a tatuar, pues, ¿cachai? Y como trabajaba también, fue al Eurocentro un día de pago, sí, fue a comprarse su set. Su set de. ¿Cachai? Venía una máquina, una fuente de poder, unas tintas, una aguja, unos pedazos de guantes, toda la va para llegar y tatuar a la casa, listo. Conectarte, tenías que llegar con las ganas. Una fuente de esas que te vendían más grandes. Sí, mano, dejas que sonar. No, Puta, sí, po. empezó a tatuar, pero sabes que la máquina tomaba una temperatura Sí, de mierda. se calentaba. así. Eso es lo que decían. Pero la cagada. Bueno, aquí las bobinas. Y yo veía porque yo cuando tatué con rotativas nomás, Ya. tenía una especial que también con el tiempo la vendí. O sea, no la vendí, se la pasé a un cabro, ni el loco después según con el cuento de lo cogotearon y ya. Chao. Mi máquina también, como ya la hacíamos nosotros, nuestros pruebas punteras, yo tenía como una uñita aquí, entonces me quedaba ahí en el dedo, yo tenía como Buena. una máquina, ¿cachai? Personalizada y todo. Y como te digo, la perdí, pues. Y yo tatué hasta ahí nomás, pues después yo no sé las máquinas de bobina. No pues. ocupaste bobina. No. Entonces mi hermano se compró una y, como te digo, tomaba una temperatura de mierda. El weón se ponía los guantes y apenas tocaba el guante, el guante Sí, po. se abría el tiro. Sí, po. Aparte que usábamos como puro látex nomás, pues no Sí, porque teníamos... no había nitrilo. No teníamos ni idea de ese material. No. Claro. Y eso pasaba solamente porque la fabricación del tema de las bobinas. Después con el tiempo vamos llegando. Ya. ¿Por qué tomaba temperatura esa? ¿Cachai? Ah, Porque ya, pues, un día dejó de funcionar, hizo tatuaba casi todos los fines de semana, po. Ya. Era el único que tenía una máquina de bobina, po. Entonces se la pedían y esto la prestaba y cada vez tomaba más temperatura, hasta que un día dejó de funcionar un día en pleno tatuaje. Este quedó quemado, como vos caes quemado cuando... Sí, po. Cuando te Cae, falla la sí, lana, sí, po. sí. Ay, más encima le quería tomarle, te quemaba. ¿Sí? No podía ni siquiera tirarla a la vez porque se quemaba, pues. Yo lo veía así, no hubo tatuaje, po, no, quedó ahí con el tatuaje, po, puta, ya listo, ya hay que tomar, no, ya A tomar. como era antes, po. Ya listo, y después yo le dije, Javier, veamos lo que tiene la máquina, po. Intruso, curioso más que nada, po, ¿cachai? Así, po. Oh, ¿en serio? Ya, veamos, pues, hermano. Y sin mentirte, después que empezamos a cachar, no nos encontramos ni una pana. Se venía la Porque máquina. veíamos toda la hueá conectada, po, hermano. Sí, po. Toda la hueá conectada, pero cuando tomaba temperatura soltaba un burner, ¿cachai? Y cuando se enfriaba, volvía a soltarse. Claro, claro. Claro. Sí, Y después soldaba. se conectaba, empezaba otra vez. Ay, hasta que un día quedó, po. El estaño no sé dónde se fue, pero se debe haberse corrido. Claro, el estaño se Ah, derretía, pues, Claro, po, con la temperatura. Y yo la volada le desarmé, po, como no cachado. Dije, esta weá la desarmé, me metí en el medio rollo. Estaba en el sillón de mi vieja, en el respaldo así. Voy cachando una bobina, la corté, pa, y vamos. 1 metro, 2 metros, 3 metros, cualquiera, ¿no? En el respaldo, po, weón. No se acababa nunca la weá de la carretilla, po. Tenía un pedazo de bobina esa máquina, po. Ya haber tenido como 12 metros, porque cada vuelta es como 1 metro, Cáchate. ¿cachai? Cada vuelta es como 1 metro, el cable. Entonces tenía como 12 vueltas, como 12 metros, o sea, dando vueltas, culiao, y después enrollándola, po. Sí, po. Terminé con los dedos, pero así, para cagar. Y hasta firmándola para que no se soltara así, y después tirándolo. Terminé para cagar. Lo logré así, lo enrollé, po, ¿cachai? Igual así, lo enrollé. Se la soldamos, la soldé, puta, y funcionó, po. Bueno. Y volví a tomar temperatura. Como te digo, yo dije, ya Javier, vamos a hacer un chasis, pero no sabíamos hacer bobina. Ujú. Ya. Y en ese tiempo
estaba el doctor Tatú, el Ya. Jaime, Ya. el indio, que le dicen el indio. Ese loquito ya hacía sus máquinas, ¿no? Ya. Con chasis de aluminio, pero el chasis lo hacía como con remaches pop. Entonces, Ya, con sí, las sí. vibraciones llega un momento donde Sí, ya se entonces eran ahí, cumplían su función hasta cierto tiempo. Claro. Pero este nos vio después un día nuestro trabajo, que mira, este también es de aluminio, pero el chasis está mecano, ¿cachai? Está con perno, Ya, sí, te cacho. ¿cachai? Tiene hilo, ya no Sí. tiene los remaches. Y nos vio la pega y nos vio como el tipo de pulido que tenía el aluminio, que loco, me invitó a su taller. Y me dijo específicamente a mí, porque yo era el que hacía el chasis, pues me dijo Sí. que eso yo le enseñaba a hacer el chasis y él nos enseñaba a hacer la parte de eléctrica, ¿cachai? En la eléctrica. Entonces yo le dije, ya Javierito, usted aprenda. ¿Cachai? El Javier aprendió a hacer las bobinas, pero antes, los primeros chasis, nosotros teníamos que comprarle las bobinas a Guatón Carlito. Guatón Carlito era como uno de esos matones que se ganan en las puertas del Eurocentro. Imagínate, a final del 90, del Sí, po. 80, hasta el 98 más o menos. Así que así con Guatón Carlito, hasta que después con mi hermano el Javier empezó a fabricar nuestras propias máquinas, empezó ya a cachar el alambre que se usaba, el sistema de carretilla que había que hacer. Y hasta el día de hoy aprendimos los dos después a hacer nuestras propias. Qué buena. La máquina, en realidad él hacía su máquina y yo hacía mi máquina, ¿cachai? Ya. Sí. En realidad hicimos 22 modelos. Bueno. Nos quedamos con, 24, 12 y 12 cada uno. Ya. ¿Sí? Y ahí también personalizar para cada Sí, tatuador. para Siempre cada te tatuador. pedían ahí. Sí, también tuviera- diferentes tipos de medidas, menos peso, con Sí. más agujeros quizás. También iba con el... Hicimos varios, al principio también caleta de copia. Ya. Caleta de copia, las Paul Roger la hice, pero chupete. Paul Roger, la telefondial, así la chica, la micro y la otra grande también. Qué buena. Medía hasta los espesores de puta, la hacía entera. Copia. Si la otra que tenía una pifia también se la hacía. No, sí. Todo, pero todo con visión, ¿no? O sea, Sí, todo po. con. Sí, po. Sí, po. ¿Cómo se llama esta bola? Autodidacta, ¿cachai? Ya. Porque todo lo aprendí así también. Los chasis, nuestros chasis, yo empecé a hacer las primeros chasis grandotas. Aparte que las bobinas que nos vendía el Guatón Carlito, había que modificarlas, Claro. hacerlas grandes, soldarle, después cortarlas, así. Pero ya aprendíamos, yo ya había aprendido a hacer los chasis. Ya. Ya teníamos unas medidas, pero las medidas todavía no llegábamos a las medidas nuestras, todavía eran grandes y las primeras máquinas tienen un pedazo de golpeador, pues, sí, ¿cachai? Sí, pero ahora si tú la llevas le ponías un golpeador o el mismo golpeador, lo achicáis, las 5 cositas, para que pegue pulento, Sí, un fleje que ya sabéis Sí, cuál fleje corresponde, esa máquina funciona pero de miedo, ¿cachai? Si Qué todo bueno. va en el chasis. Para empezar, el primer día de suerte que tuvo el Javier, hermano, cuando andaba trayendo estos chasis de aluminio, andaba trayendo 6 en la cajita. Y fue el ritual, y el viejo Hugo le dijo que no, que esta vez no, y todo. Bueno, mi hermano se fue a terrible achacado porque el viejo anterior le había dicho que sí, que fuera, Sí, po. estaba contento. El viejo, vaya, filo. Y justo había un español Ya. comprando ahí Ahí donde el viejo Ritual Hugo. Tatú, Sí, era abajo. también, po. Sí, para Era abajo. así como. Esa era como Sí, exclusiva de era como- tú sabías. sí. Y llegó justo el español y después mi hermano se fue y el español se apuró en cancelar y lo pilló en el... Buena. Buena. Suerte, suerte. Sí, y le dijo que cuánto las máquinas, que le dio un valor y se las llevó todas, las 6. Buenísima, Es que el weón. hermano llegó, terrible contento, padre. Sí, weón. ¿Cachai? Entonces ahí nos dimos cuenta que sí, nuestro producto se podía vender, Sí, pues. entonces nuestro hobby pagado pasó a ser después. Buena, Claro. buena. ¿Cachai? O sea que después de esa compra por el español, ya le tomaron el peso y decir, Vamos. bueno, tenemos un Vamos, producto claro, que se puede sí. realmente vender bien. Ahí estábamos recién trabajando lo que era el aluminio, entonces Ya. podíamos, era más fácil de mover las medidas, Sí, adecuarlas, pero después empezamos como a estudiar
Entonces, como te digo, después ahí nos dimos cuenta de que las máquinas, el chileno estero copión, una cagarse, ¿no? Puta, yo quiero esa, loquico, quiero esa, quiero Sí, esa. pues, Claro, este un pedazo de máquina, oye, podía hacerle una modificación, ¿cachai? Hacía un pedazo de monstruo, pues, man. ¿Cachai? Pero al final hacía su buena pega, pero Sí, el pues. loco terminaba para cagar, pues. Sí, Sí, po. Pero imagínate como lo que te decía, pues el Yankee tiene así un peso más y un Sí, peso pues. alto. El otro estaba acá, estaba así acá, pues, como un tango. Claro. Entonces ahí Ah, puro empezamos a sección cachar, dándole. a descubrir como medidas más pequeñas, ¿cachai? Perfecto. Ejemplo, las de línea, con menos aguja ya, entonces una maquinita más livianita. Claro. Claro. Entonces, como te digo, todas nuestras máquinas pesan menos de un cuarto. Bueno. Hay una hasta, logramos, yo logré una que pesara completa hasta un 1,65. Cáchate. ¿Cachai? Y después una monobobina, esa pesaba 130. Ya. Pero con dos bobinas pesaba 160 y a los 60. Y eso va con el material del chasis. Les tenían que sacar material. Sí, o material hacer según el otro. diseño, perforaciones. Claro. No hacerle el chasis en realidad, mira, todo también es un cuento, ¿cachai? El chasis en realidad no tiene que tener tantas puntas, Ajá. Ya. ¿cachai? Si tú fueras a hacerle como un tribal. ¿Por qué? Porque el chasis en alguna manera tiene una conexión directamente con la energía. Ya. Ujú. Entonces el chasis pasa a ser masa. ¿Y qué es lo que hace masa? Perfecto. La energía solamente viaja, la electricidad viaja. Ya. Entonces si tenéis punta, el guan va a llegar allá, pero va a tener que devolverse. Sí, Ah, claro. Ya. Ah, ¿Cachai? ya. Buena. Entonces cuando tú haces ya más chasis más compactos o que tengan solamente como algo que recorra, Sí. Ujú. Sí, sí, te mucho entiendo. mejor, pues, No, ¿cachai? claro, La no tiene que energía llegar a nomás un punto de volverse para devolverse, seguir como la ¿cachai? línea. Toda esa bola después vais descubriendo Ah. infinidad de cosas así pequeñitas que a la vista Bueno, no se nota, po. Claro, claro. No, Son y detalles, claro, pero que sí. marcan la diferencia. ¿Vale? Claro. ¿Cachai? Entonces así empezamos, después empecé a hacerle las de acero a mi hermano. Y ahí empecé, como que me gustó más tallar el acero, Ya, el fierro así ya. con el Dremel, ya. Pues, Ahí Eso son las que empecé a hacer tenemos. Ya después sí, ya después pasé a hacer los modelos esos Victoria, la Saxo, también el asunto de las monedas, ¿cachai? Después pasó a ser como el sello de los hermanos Alonso. Sí, po, ¿verdad? Sí, po. Pero ¿sabéis qué es ¿Verdad? lo que era en el fondo? Era como, yo igual siempre pensaba de que en algún momento demostrarle a la gente que también aquí en Chile se hacen buenas pegas. Po. Sí. Entonces, Sí. por lo tanto, si nuestra máquina se iba para el extranjero, iba a decir República de Chile. Po. Claro. No que uno sea nacionalista, sino que No. también acá en Chile Eso sería fuerte sello. que Sí, po. Eso ¿cachai? sello. Entonces después llegó un momento donde ya no había monedas. Po. ¿Cachai? Entonces nos empezaron a exigir, pues, oye, yo quiero la maquinita pero con la monedita, po. Sí, Oye, yo po. quiero con esta, po. Oye, pero la moneda. Y empezamos a empezar a recorrer persas, po. Sí. Sí, pues para buscar Sí, las monedas y todo. billetes, encontramos No, billetes, encontramos de todo después con en el camino. Tengo unos tachos ahí con GNP, Qué buena. bueno. hartas monedas. Qué buena. Entonces era como ese el fin, ¿no? de que el extranjero también viera que en Chile se hacen buenas Sí, po. pegas, po, Sí, ¿cachai? Con ese fin. Entonces yo creo que dio el resultado No, porque y novedoso también, porque al fin y al cabo, a lo mejor cualquiera sería más fácil, no sé, un ejemplo, ustedes ponerle ahí Made in Chile, hecho en Chile, ¿cachai? Pero bueno, una moneda, el distintivo es otra cosa, claro, ¿cachai? No, sí y, no tiene- todas las tienen, porque lo típico a lo mejor eran las máquinas así y todo, que de donde viniera eran todas iguales, pero esta así con su monedita es otro tenía cosa. otro. Sí, po. Sí, sí le da Qué otro buena. toque. Como te digo, ese era el fin. qué bueno. Y se yo creo logró, que se claro. logró. ¿Por Sí. qué? Porque también viajé a Bolivia a Ya. unas convenciones con un grupo de tatuadores, Felipe Cero, con el Rioma, Gonzalo, Taotec también, sus buenos piques para allá, po. Sí, buenos cabros, Camilo Pino también, con calidad de cabros buenos en Bolivia. Bueno, La primera convención, miedo, po, así como que, oye, sabes que te paran en el aeropuerto, de repente te quitan las tintas, te quitan las cosas, tenés que echar esto, oye, así como transpirando. ¿Y tú cómo vas a llevar las máquinas? Yo le dije, yo las parece que las voy a llevar desarmaditas. Así que las armé yo acá, llevé 6. Las desarmé, hermano, y llegó el día de irse, llegamos allá, llegaron normales. La primera noche
salimos a recorrer, a descubrir qué onda, a dónde había que ir, y después la segunda noche todavía llegamos un día martes y el día viernes ya era la convención, eran de 3 días. El día martes, el miércoles yo armé las máquinas y ya estaban listas. Ya. Bueno, llegó el día viernes y las tenía vendidas. Buena. Buena. Porque supieron unos cabros así que ya habían venido aquí a una de Expo Piel, miren que eran bolivianos, de Santa Cruz, de La Paz. Claro, ya Empezaron sabían ya a que... Entonces llego allá y hoy supieron que venían los hermanos Alonso y sí, yo tengo una hermano Alonso y me la trajeron, una Saxo que era ese modelo que sale abajo, ¿cachai? El loco me la lleva y me dijo, quiero que le hagan mantención y quiero llevarme una de esas. En serio, o sea. Entonces yo le puse 2 gambas, po. Acá recién la estaba vendiendo en gamba y media. Yo le puse 2 gambas, 2.000 bolivianos. Ya. Mano, como te digo, el primer día ya vendí una, 2, el segundo día ya las tenía las 6 vendidas. Bueno. Al tercer día me dediqué a puro hacer mantenciones. Bueno. Pero después fui invitado así a todos los estudios que existían ahí en el centro, po, Bueno. en Santa Cruz. Sus buenas Bueno. vueltas ahí. Yo te quería preguntar una cosa. ¿Cómo ha sido el tema de todas estas máquinas chinas, todas las PEN y todo eso? ¿Cómo fue fue muy rígido el golpe? ¿Fue muy acuático? Sí, a mí, Sí. a nosotros al menos nos afectó bastante, pero igual es todo, mira, que haga en realidad que ayude a lo que es el ambiente del tatuaje, es bueno, todo es bueno. Mira, de todas las máquinas, todas inyectan, hermano. Tenés que saber acomodarte al sistema. Ya. ¿Cachai? Puta, las PEN son re fáciles de usar, por ejemplo, tenéis comodidad, es buena para el tatuador, es magnífico, Sí. te ahorráis los que es cables, pero también he visto estos resultados así, ¿cachai? Lo mismo que te contaba, de la diferencia que yo me he dado cuenta de que esta va directa, ¿no? Sepa. Claro. No tenéis como una especie de vuelta ahí que perdí o un cuarto de vuelta que perdí que se nota harto. Sí. Se ve al tiro cuando tú movís tu muñeca, ¿no? En una de Sí, estas po. tú movís la muñeca completa, en cambio tú vas con la otra así Sepa. Sí. y apretando y cargando un poco más. Sepa. Entonces ahora viene mi pregunta, ¿a quién le creo? ¿A quién le dio tendinitis? ¿Al que usó una de estas o al que usa la PEN? Claro, o sea, yo creo que al que ocupa la PEN es más fácil que le dé la tendinitis, creo yo. Yo creo que ¿Sí? sí. Porque de partida tenéis que trabajar, se podría decir, pues tenéis que trabajar 2 veces. Porque tenéis que ver el tema del recorrido, de que lo que hablábamos, que de repente la línea vaya sólida, pero después en un momento igual pierde la intensidad de la línea. Ah, En cambio, en una de bobina, la línea parte en un punto y termina Sí, sólida, exactamente. completa. Y aparte, ¿sabéis lo que a mí me No, parecía más cómodo esta? Que todo el peso iba acá, Sí, en la pues, mano, en la- entonces era mucho descansaba el peso acá. Pues. La otra que sí, es más, entre comillas, cómoda porque es más liviana y todo, es como un lápiz, pero esta máquina, el peso te descansaba Sí. en la mano. Sí, pues. sí. Y era más Yo creo que la PEN es más versátil porque es más rápida para poder hacer piezas o trabajar en este caso porque cambiáis el cartridge y listo. Sí, sí. Pero ojo que después también me pasó que yo ocupaba la máquina, una de mis hermanos Alonso también, y te acordáis, no sé si viste las punteras que venían para cartridge. Sí, ¿cachai? cambiaron. Y bueno, Ujú, sí, pues. a mí fue maravilloso porque antes de que trabajara con PEN y todo, bueno, yo cambiaba el cartridge y era bacán Sí, sí, porque ocupaba una buena máquina, pero tenías que tener una máquina para cada cosa. claro, sí, pues. o cuando comprabais máquina la podíais pedir, bueno, yo quiero con mi máquina hacer línea y quiero hacer esto, ya, Claro. listo, y te la Claro. fabricaba. O híbrida, se Claro. podía hacer con las dos Claro, también. claro. Las pedía las dos. Sí. Pero sí, no, definitivamente yo soy fiel, o sea, no Bobina fiel, Lovers. pero sí, Bobina Lovers. Sí. Igual he pensado en Uno volver a mi se otra somete máquina. al sistema de Sí, que la web bueno. sea, porque claro, uno también tiene que avanzar, ¿cachai? Si tu estación Sí. de trabajo ya tener menos cosas ahí, ¿cachai? Sí. Pero si me dan la oportunidad, no, cero. O sea, Yo el otro día estábamos hablando estaba hablando que igual sería bacán volver a la otra máquina. Sí. A mí me gustaría volver a la otra máquina. Yo de hecho todavía Sí, tengo mi está máquina difícil. que me compré en un set en el Euro también y se la muestro aquí y bueno, da risa, sí, porque es súper sencilla, weón, no sé ni de quién es la weón, no sé ni qué, pero venía en el set y weón, y mucho tatuaje con eso y tal, ¿cachai? Sí. Pero sí, yo creo que en algún momento igual voy a volver a hacerme de una de bobinas porque
es otra cosa, hermano. Yo Sí, me acuerdo sí, y ahora con la calidad de productos que hay, yo creo que con una máquina así, bueno, los colores intensos, Sí. todo, yo creo que Sí, va re bien. estamos ahí. Hay que hacerse la Sí, buena. yo creo que Pasa vamos a que volver ahí. La bobina tiene como lo que le explicaba, tiene un peso específico. Nosotros tratamos de que sea menos de un cuarto, cosa que sea el peso. Por lo tanto, tu muñeca es la que juega. Tu Claro, muñeca es la que se mueve. En cambio, hoy día la pen, Está ahí así. Sepo, ese peso lo tenéis que absorber con un músculo que tenéis que mover ahora, sepo, cargar. sepo. Entonces, por eso te digo, ahí va a quien le crea hoy día, a quien le da tendinite en realidad. Porque Sepo. si tú aprendís bien a usar esta máquina, la fuerza la vais a tratar de tener, hacerla aquí, en tratar de tener el grip nomás, Sí. Claro. Sepo. porque el otro Sí, pues. ya el peso que tú tenés que cargarlo ya lo Y tienes. de hecho ahora como los grips hay unos que son de medida más grande, podéis compensar el peso si es más grande con el peso de la máquina y de verdad que no le hacen tiempo. ¿Sabes? Mira, ¿Qué es lo que están haciendo con las PEM? Que le compran el grip gigante, Gigante. ¿cachai? Le cambian la punta y queda con un porque se te hace más cómodo y Claro. así generáis menos presión a la muñeca. sí. Ahora tú estás igual haciendo máquina o solamente contención. No, si igual todavía hay fieles Bacán. todavía. Que mandan a hacer no como la intensidad que se hacían antes, como llegó un momento, en realidad tampoco nos volvíamos buenos, porque teníamos una cantidad que se producía nomás en el mes. Ya. Yo encontraba que eso era no ser esclavo, no volverse esclavo de lo que No, y aparte que si queréis también entregar un producto de calidad, no podéis volverte loco y decir, ya, este Claro. mes tengo que entregar 100 máquinas, un ejemplo, Claro. porque al fin y al Hay cabo que la dedicarle, primera no va claro. a ser igual que la última. En cambio, si decís, no sé, al mes yo, no sé, Sí. 15 máquinas máximo, Sí, la 1 y la 15 Pero buena. son la misma Pero calidad. claro. Sí, pues. inclusive a veces no se vendían todo en el mes, entonces igual se Claro. reponían, ¿cachai? Se volvían a hacer, Sí. pero no nos volvíamos locos así como este mes también hay que hacer la misma canción Sí, para po. que se te vaya. No, Y eso No, olvidamos, mono. también puede que le dé el sello de hermano Alonso, que son unas máquinas de calidad. Po. Sí, que son unas máquinas buenas. Que son hechas. cuando buen después material. descubrimos nosotros ese tipo de las medidas nuestras, ya empezamos a buscar los materiales buenos. Como digo, jamás le metimos máquina entre Ya. medio. Nunca se hizo por CNC o por láser, no. Ya. Es como la historia Todo de hecho a mano. es la historia del zapatero que te digo yo, que su propia herramienta se la fabrica él y la hace, ¿cachai? Y el producto es esencial. No, y lo que tú estás 100%. ofreciendo también, como hermano Alonso, lo que ofrecía que era una máquina hecha a mano, ¿cachai? Un producto nacional hecho a mano, que realmente hecho a mano desde lo más mínimo, Sí, pues. ¿cachai? O sea, qué mejor, pues, weón. Sí. No, es Y buenísimo. eso se rescata y se respeta. Entonces, le Sí. echamos bueno nosotros también, que hacemos cosas desde Sí. cero, entendemos eso. Po. Sí, pues. Sí. Sí. Que uno Sí. yo por lo menos valoro más las cosas que están hechas a mano, Sí, que pues. las cosas chinas o Sí, que sí. todo en serie, no. A mí hecha a mano, la joyería, el tatuaje, o las máquinas de casa, yo valoro mucho eso. Sí, sobre todo un producto que realmente es de calidad, un producto que es de calidad. Y sabes que va a quedar No, bueno el eterno, trabajo, weón, po. eterno. Eterna, claro. Mira, aquí te voy a mostrarte ese sistema, ¿Ya? pero usado como proyección. Buenísimo. ¿Cachai? Ahí el émbolo está como transmisión, Ya. usado como transmisión, no está directamente la aguja ahora al émbolo. Mm, Entonces ya no se está perdiendo esa vuelta, sí, pues. sino que ahora la bajada es más directa. Sí. ¿Cachai? Ahí ya se está usando. Ese mismo sistema se usa ahora microscópicamente en una rotativa, en una pen. Sí, pues. O sea, este es el mismo sistema de una En pen. una pen, Sí. pero me gusta más así, que se vea. Sí, está linda, weón. Hermosa. Que se vea. He puede hecho ver. varios de esos, sí. Prototipo 000, Sí. amigos míos, para que lo vean. Entonces ese de ahí Todo. ya está todo probado, eso está probado. Entonces he hecho como 10 de ese. Buena. Sí, se pueden los catis, pero Sí. pesados. Esto es lo que hablamos. De estos Sí, grips los son los que adaptadores. le podéis poner el cable, Sí. ¿cachai? Sí, Y lo sí, queda aquí con una también. máquina así. Aquí también está- Se puede cambiar, claro. Sí, pues. Aquí también una de bobina está con ese sistema. Pero sí, si te das Buenísimo. cuenta, van cambiando los frejes. Porque aquí Claro. esa es una máquina de
de línea que está modificada. Ya. En una máquina de línea, un fleje trasero es más grueso que el delantero, porque tú necesitas ese golpe que sea así como... ¿Cachai? En cambio, para empujar un Catri, solamente necesitas que baje, que Ya. se mueva, movimiento. Perfecto. Por lo tanto, esos dos juegos de flejes que te dije, que el 20 y 18 no te sirven aquí. O si no te revientan los Catris. ¿Por qué? Porque el fleje trasero Ya, te entiendo. golpea, ¿cachai? Sí, po. En cambio tenéis que poner 2 de 18 o 2 de 19, que haga oscilación nomás, Claro. que Claro, y solamente no que el empuje. golpe no sea tan... No, solamente empuje, tú necesitas que empuje nomás la Sí, aguja. po. porque Sí, porque ese es como sistema. el Catrin por dentro viene con su membrana, Ese es su se sistema. podría decir como es como más hidráulico, es más rápido. Sí. Le metí mucha fuerza, no, es otra cosa. Entonces todas se pueden usar. Si de ahí le colocamos de repente un Catri y la hacemos con esto. Andar. Sí. Ya, entonces está modificado, como te digo, aquí ya tiene otro fleje, po. Ya el fleje de la de línea es más cortito, por lo general siempre las de línea tienen como ese punto de que el primer núcleo sea como el primer contacto. Vale. Ya. Si este está pasado 5 milímetros de este, es para relleno. Usáis flejes más largos, Perfecto. un golpe más Sí, oscilante. Cambia así sus medidas más compactas, el golpe es más pesado, entonces una línea Buena. perfecta, una línea más gruesa de un Sí, RR14, sí, ¿cachai? Sí, pues, y aparte que después igual esas te servían RL o en RS cuando En RS, cuando queráis. sí, pues. Solamente RS. jugáis con esto un poquito y listo. Pero ahí ya está así adaptado como para Catri, Sí, pues. del Sí, mismo pues. sistema pero para Catri. Porque como te digo, aquí ya necesitáis solamente un golpe, Sí, pues. que baje, nada más que eso. Sí. No, esto definitivamente, bueno, yo me acuerdo y sí, pues, bueno. O sea, uno puede ver las penas y todo y la encontréis bacanes porque es como lo que Es lo nuevo, claro, como lo que está, sí, po. pero realmente yo creo No, que el esto es- que tatúa y que le gusta el tatuaje es imposible que te diga que esto no es mejor que una Sí, persona. Sí. Bueno, es maravilloso verlo, weón, y saber que más encima la podía adaptar, porque claro, Inclusive es mucho más rápida que la pen. Ahí, ¿por qué? Como te digo, no cambia el movimiento, claro, todavía está ahí. sí, po, es lo que hablábamos, Más es un movimiento constante y no tiene ningún segundo, microsegundo que la weá Claro. tengáis que esperar Exacto, que llegue arriba para exacto, bajar. exactamente, Todo el rato lo mismo. exactamente, Ah, claro. Perfecto, pues, weón. Realmente no es Bueno. algo perfecto, pues, weón. Entonces ahí le podéis Los colocar matices. de línea, relleno, así el mismo cambio que una pen. Sí, pues. Sí, pues. Eh, Hay que volver, tienen que volver tienen que volver. Sí, hoy en día el mercado lo cambió el loco que vende insumos. Eso Sí, hizo po. cambiar Sí, pues. el sistema del tatuaje. Sí, yo creo que también Porque en un espacio como de aquí, puta, en Catris tengo 1000. sí, pues. Y en un espacio como este, puta, me alcanzan con casi 50 cajas de grip, Sí, pues. ¿cachai? Sí. Entonces el loco obligó así a la gente como a cambiarlo al sistema que a él le conviene, po. Sí, pues. Sí, pues. Es lo que se está vendiendo y todo, pero. Y ahí después, como te digo, viene lo que es la profundidad del tatuaje, po, ¿cachai? Claro. El Catri se adapta porque tenéis dos puntos que se pierden. El punto donde ya la aguja no es directa, sino Claro. que hay una conexión que lo empuja, ya no está directa. En cualquier weá que esté entre medio ya no está haciendo la introducción precisa. Ujú. Por lo tanto, en un tatuaje de bobina, tú manejas la profundidad. Tu trabajo queda espectacular. Sí. En cambio, el otro se adapta, tú estás pintando, pero no sabéis cuánto entró, porque Claro. se adapta. Si en cada parte está la piel un poco más gruesa o más dura, le aguanta a pintar, pero no con la profundidad que tú necesitas. No, y Entonces eso después se ve a los 6 meses, Sí. cuando el tatuaje ya baja y se ve en las partes donde no pintó. Sí, Sí. Y ahí está el negocio. de la Vamos, agencia. un retoque, pues, socio. Sí. Claro, sí, pues. Sí. Porque hay uno te puede decir, no, es que a lo mejor con qué te lo cuidaste, con qué Sí. hiciste, bueno, nunca le voy a decir, no, lo que pasa es que yo no ocupo de esta máquina, ocupo de este y esto es lo que puede pasar. Yo me he dado cuenta, he estudiado todo ese tipo de cosas, sí, Qué bueno. ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Y les digo, y ahora los cabros así van con más ganas, ahora ya cargan la máquina, Sí, po. la cargan. Sí, pues. Mira ahí están marcas para que queden así normales, en la matriz debería estar todo lo contrario. Ah, para que no ya. cambien. Como un negativo. Sí, como un negativo, mira.
Buenísimo. Ya. Por lo tanto, ahora va esto ahí. Una especie de timbre. Sí, ¿cachai? Perfecto. Buena. Ahí quedó el. Y rachea. Marcado en el rachea. cuerno. Entonces ahora viene todo el proceso de ese de más o menos. Esto más o menos. Perfecto, weón. Bueno, eso es lo que hablamos cuando decimos hecho a mano realmente. Hecho a mano realmente. Ya, esos dos. Y ahora vamos a ver el proceso de marcarlo, fabricar unos flejes para una máquina de relleno. Eso tiene una medida específica también. Ahí son puras medidas de. Ya. Ya, qué bonito, todo marcado y claro. ¿Sí? Los puntos que marcamos, que nos sirvió la matriz, la plantilla. Estamos con las perforaciones de un fleje. ¿Sí? Entonces ahora se saca. Estamos, ¿viste? Ahí. Y ahora vamos a marcar otro. El delantero ahora. Mismo proceso. No, espectacular. Bueno, Buenísimo, man. Buenísimo. Ahí recorrimos Persa, po. Buscando monedas. buscando Sí. moneda. Como digo, billetes también. Les sirvió varios a los cabros que hacían lettering.
Sentado. Todo lo que es. ¿Dónde está? Después unos cortados que usábamos las bobinas. Mira, imagínate los viejos. Las medias billeteras para tener estos billetes. Gigante. Está loco. Estos están cortados. Sí, el escudo. Eso usamos. Weón, Mira, ahí tenéis jamás había visto uno así en vivo, hermano. un escudo, tenéis. Pero cachai, los cabros le sacaban fotos a esa parte de la Sí. serigrafía. ¿Cachai? Los de 100 pesos. 50. Bueno, el 500 este es bien nombrado, el del minero. 500 pesos. Día de escudo. Este es bonito también, el 5 escudos. Sí. Este es un escudo. ¿Cachai? Son todos bonitos. Un escudo. Es decir. ¿Y esto dónde los conseguí? Tiene el persa nomás, El persa. puro persa. Como digo, Entonces recorrimos harto persa. los billetes los cortaban. Sí, pues, y cubríamos la bobina. La bobina. Quedan así. Sí. El tamaño de la bobina se Pero no hay perfecto, ninguna por eso. perfecto. No hay ninguna por eso. Perfecto. Y esta es una mini plegadora. ¿Por qué? Porque el fleje delantero lleva una pequeña pestaña doblada. Y esto, como te digo, todas tus herramientas después van. Tú te haces tus propias herramientas. Y esas todas hechas por ustedes. Sí. Los requerimientos de. ¿Cachai? Ahí está. Ah, perfecto. Este es el doble que. Por lo tanto, cuando se instala, el fleje queda levantado. Bueno, claro. Qué bueno. Aquí tenemos una pieza. Ahora vamos a poner los forners. Estos tienen que ir siempre aislados al chasis. Vaya, Por lo tanto, lleva unas para que no haga el contacto, ¿sí? golillas de plástico. O cualquier aislante puede servir.
Es un centrador. También es una herramienta que con el tiempo te vas haciendo de tu propia herramienta, como te decía. Qué bueno. Entonces esto te da Claro, te lo deja la guía perfecta, así que quede derechito. la guía y también te da ese sacadito, también tiene una medida, ¿cachai? Ya. Al llegar a ese tope ahí, más la goma, automáticamente debería bajar derechito, ¿cachai? Perfecto. Porque está contabilizado ahí la goma, el gorrito. Ok. Una vez cuando conocimos a Cancerbero, ¿Ya? que es un fabricante argentino, Guillermo Canderdey, vino a una convención que se hizo ahí en Salesiano. Ahí lo conocimos. Con mi hermano conocíamos el trabajo de Cancerbero, pues, porque el Cano también tenía productos ahí en su tienda. Entonces conocíamos Ya. la pega de él. Y era bien parecida a la nuestra. ¿Sí? Sí, muy parecida. Sin conocernos, así tuvimos contacto ahí en la convención. Y sobre la misma después conversando, bien ameno, hicimos vaya a nuestro stand, pues, vaya a revisar Ujú. nuestras máquinas. Así nosotros también necesitamos a alguien que nos dijeran si estábamos bien o estábamos mal, un fabricante, Claro. buscando eso también. Y el don Guillermo llega a nuestro stand y quedó loco al tiro. Dijo, estas máquinas son las que usan ustedes, sí. Y nosotros en ese tiempo andábamos, ¿sabéis qué es lo que andábamos haciendo? Estábamos haciendo chasis de pernos de línea férrea, Ah, ya. esos gruesos. Esos son forjados, Sí. entonces tienen otro tipo de fabricación, pues, otro temple, tiene otro. Entonces andábamos en esa con mi hermano. Siempre hacíamos como de 10 chasis, Ya. de un producto así, de un material X, 10, para que los probemos y sepamos caso dónde iban a estar y todo, como buscando ese fin. Ujú. Ya, pues y le gustó una de esas máquinas, que estaba hecha con un perno, un clavo, Ujú. y tenía para acá otro, y aquí yo lo había doblado. Y con los golpes, esa es como la textura que tiene ese tipo de Sí, material, sí, sí. le daba como otra cosa. Mira, ahí está la máquina. Al poner el fleje, nosotros vimos que el fleje era recto, ¿cierto? Cuando lo cortamos no tiene nada más, solamente le dimos ese doblez que va ahí, que está en la punta, y eso hace que el fleje delantero, al apretarlo, Sí. se levante Ujú. automáticamente. Sí, claro. Y nos damos cuenta que esto igual la máquina al poner el otro contacto va a funcionar igual, pero va a tener poca potencia porque no tenía espacio ahí. Por lo tanto, a esta máquina le falta un poco, nosotros lo llamábamos tensión al fleje trasero, que en realidad va a ser la fuerza que va a tener la máquina. Por lo tanto, justo ahora no está esta pieza que va aquí, se puede hacer normalmente, mira. Y se hace de a poquito. Imaginándote que tú le estás dando una curva a ese fleje, no que los doblaste de una, Ya. para que no se marque. Entonces, mira, Ah, ok. ¿cachai? Ahora ya se va separando cada vez más de aquí. Tenéis que llegar hasta 2,5 a 3 milímetros más o menos la separación. Ya. Y no hay que exigirle más a la máquina. Y esto, si no se te ha roto, no se te ha quebrado el fleje, no se te ha roto, debería estarlo haciendo cada 2 meses. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dándole esa forma al fleje. Por lo tanto, su movimiento que hace que ese fleje vuelva a su estado natural. Entonces va a ir bajando cada vez más. Pero cuando tú te acostumbras tanto a tu máquina de tatuar, que tú lo vayas a encontrar por sonido. Entonces no te das ni cuenta que tu máquina te está pidiéndote
un poquito Sí. más de voltaje. Ujú. Entonces ya no está funcionando con 5, está funcionando con 5.5, con Claro. 6, Claro. 6.5, hasta otros con 8. Pero ¿sabéis por qué? Porque el fleje solamente hizo esto, Claro, volvió a su a su estado natural. Entonces, como te digo, cada 2 meses, si no te ha subido tanto el voltaje, Ujú. cada 2 meses le sacáis esta piececita y sin mover nada y le vuelves a darle la tensión. Y automáticamente tú lo conectas y te va a en el voltaje que lo estabas usando delante, te va a darte como a hacer un golpe así. ¿Por qué? Porque ya volvió a su estado que tú necesitas. Sí. El fleje delantero también se le hace un poquito. Y estamos, mira. Bueno. Ya, pero ahora voy a buscar el cable que no te... Vale. Bueno, está funcionando la mano. Está funcionando con 5 volts. 5. Oh, qué nostalgia, weón, qué weón más bacán. Pero claro, la vibración es. Bueno, está bien calibrado, pero no tenéis ni rama, No, nada. Ahí tienes 5, ahí me abre la altura 5. Ah, perfecto. Sí. Y realmente. Ahí está el pedal. Ese pedal, yo también fabrico pedales, pero Sí, pues mira. ese pedal me lo regaló Pinche la Tinta, que es un fabricante de Talca. Yo le compré igual que a él. Ya, sí, el Esteban, sí, también, amigo, lo conozco hace rato. Nos llevamos siempre así como... Genial. Ahí vamos a ver La rotativa. la rotativa. El prototipo. Con. También funciona con 5 volts. ¿Con 5? Sí. Está muy bien. Perfecto, weón. ¿Cachai? Ahí está con cartridge. Solamente, como le digo, ahí necesitáis solamente el golpe, un golpe que empuje. Por lo tanto, cambiáis los flejes, ya no es el mismo fleje que cambiamos con esas medidas específicas, sino Ya. que hay solamente 18 que necesitáis que baje solamente. Entonces ya lo tenía adaptado ya pues, para todos los carros, líneas. Perfecto. Sí. Ya está. Tenía la. Buenísimo, bueno. No, espectacular. Eso todo también lo haces tú, po, todo eso. Sí, todo se hace como a la medida, digo, se compran los rodamientos. Tiene power esa. Se nota. Porque tenía ese Se nota. sistema de que es de transmisión, no es rotación. Eso que viste ahí, que es una basecita, es lo que necesitaba la máquina que tomaba Temperatura ahí. hermano, pues mira. ¿Cachai? El aluminio y el bronce son buenos chasis, pero deberían llevar eso. Una unión. Claro. Nosotros le pusimos disipador. Esa es la unión de los dos núcleos. Por lo tanto, si el aluminio tú lo haces directo, no es magnético.
El bronce tampoco es magnético, solamente van a tratar de unirse uno para allá, pero no pueden. Entonces eso es lo que hace que tomen temperatura, porque no había una unión directa. Ahí tenéis formada la U, Perfecto. ¿cachai? No, muchas gracias por Weón, abrir las puertas de tu taller, por mostrarnos Sí. tu trabajo y De llevarnos verdad, a de nuestra verdad que gracia. muy agradecido. Es una Sí, weá que no. de verdad te lo valoro mucho porque llegar así como a la base de todo, al inicio de uno como tatuador, Sí. pero más encima conocer más allá porque uno, claro, uno conoce la marca, conoce que son hechas a mano, que son hechas en Chile, pero ya conocerlo de primeras Sí, manos po. de ustedes, weón, bueno, Sí, po. de verdad que te lo agradezco mucho. Sí, Es bueno. algo que es muy satisfactorio. Sí, Así muchas que, gracias. y Muchas conocer gracias. todo, po, weón, o sea, uno conoce esto, de Claro, hermano todas Alonso. las ¿cachai? monedas, estas máquinas Weón, primeras conocer de de hermano Alonso, esta fue prácticamente la primera. este Hermano Alonso. prototipo que no muchos deben conocer, prototipos que no muchos deben conocer, saber cómo se decoraban las bobinas, Sí, po. con los billetes Sí, que salen a buscar, porque es re fácil de repente imprimir una weá, pero si veis que de algo genuino, algo... A buscar los billetes Sí, antiguos y sí, hicieron, no, acá. Sí, po. Qué bueno, Bacán. no, agradecido. Agradezco mucho y muchas gracias por la buena onda Sí. y por darnos el espacio Claro. también, pues muchas gracias. Bacán. Muy agradecido. Muchas gracias. Así que esto fue el episodio de esta vez con un invitado de lujo totalmente. Todos los amantes del tatuaje saben quiénes son hermanos Alonso. Y aquí estamos con uno de los gestores de Patricio Alonso aquí. estas hermosuras de máquinas, chiquillos. Si quieren, bueno, tienen que volver a esto. No Sí. hay nada mejor que una máquina bobina y sobre todo hecha por hermano Alonso. Así que, muchas gracias. Pato, agradecido. Nos vemos. No, dime. Chao, Juan. Espero que haya sido muy, muy grato para ustedes, chicos, también. Y es necesario que todos sepamos algo. Sí, Y todo. Es que en el fondo uno no puede morirse con todo lo que sabe. Tiene que entregarlo. bacán. Y eso es bueno. Y nosotros agradecidos de haber recibido, weón, las historias, todas las conversaciones y saber cómo nació esto, porque Sí. es algo realmente interesante y algo realmente valorable al 100%, sobre todo para la gente que le gusta el tatuaje. Así que nada, pues, bro, un gusto, bacán haberte conocido. Sí, Así totalmente. que eso, Muchas gracias, Pato. ¿ya? Ya, Muchas gracias. Esto fue un episodio más, amigos.